Buenos días. Una semana como bastantes otras. Comentábamos la semana anterior sobre los ataques israelíes en contra del Líbano. Han continuado. De hecho, están avanzando de forma tal de que ya han llamado a la evacuación, es decir, a la limpieza étnica de la ciudad de Tiro, por ejemplo, en el sur, una de las ciudades más importantes del Líbano, y también un tema que no se discute mucho en general, que es la sistemática destrucción del patrimonio arqueológico del Líbano. Algo que también sucedió en Gaza. Recordemos, cuando se habla de lo que está haciendo Israel en el Líbano, hay que entender muy bien que eso ya fue hecho en Gaza. Quizás no con los mismos números de población asesinada, pero sigue siendo algo realmente impresionante debido a la impunidad con la cual Israel continúa actuando. Comentábamos de que a lo mejor iban a haber ataques en contra de Irán. De hecho, hubo ataques, pero no se llevó a cabo una guerra como muchos pensaban que se podría realizar. Han sido ataques de uno y otro bando. Irán, por otro lado, también atacó bases militares norteamericanas en la región. También lanzó por primera vez a un ataque con algo así. Los que llegaron fueron 30 misiles hacia territorio israelí, pero no se levantó la situación como ocurrió hace prácticamente 100 días con una guerra ya algo más abierta. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos, preocupado por la Copa del Mundo, de lo que vamos a conversar un poco más hacia adelante, entendía de que la situación hoy en día no debería escalar. Sin embargo, Irán, que históricamente, estamos hablando de cientos de años, quien haya estado a cargo de Irán siempre fueron grandes negociadores y esta no ha sido la excepción. Quien haya intentado convencer a Donald Trump de que podía fácilmente cambiar el régimen en Irán y ocupar el territorio, no se equivocó bastante. Y probablemente no era un problema de cálculo, sino que era simplemente, en este caso, el hecho de querer involucrar a Estados Unidos en una guerra que en este momento, por lo demás, al parecer solamente beneficia a quienes están en el gobierno en Israel. Una trampa, uno podría decir también, por cuanto hoy en día Benjamin Netanyahu está siendo atacado por miembros de la oposición israelí que le gustaría que los ataques a Irán continuasen, que se intensifiquen los ataques en el Líbano. Y acá también hay que ser muy claros, Gaza. Gaza que hasta el momento tropas israelíes se mantienen sobre prácticamente un 60% de Gaza, lo que se conoce como la línea amarilla. Hoy se estaría introduciendo una nueva línea desde hace unas semanas, la línea naranja, que hablaría algo así de como un 70% de Gaza. Y más se estima de que el ejército israelí va a volver a impulsar combates en Gaza. ¿Por qué hablo de combates? Porque los ataques contra Gaza continúan todos los días y todos los días prácticamente hay muertos palestinos, a pesar de que en los principales medios de comunicación eso no aparezca. Imagínense qué es lo que sucedería si es que en Tel Aviv todos los días muriesen uno, dos, tres, cinco, dos, tres, seis israelíes por ataques de Hamas. Sería noticia. Pero los ataques israelíes en contra de palestinos, en su mayoría civiles, en Gaza y en el resto de Palestina, no lo son. De hecho, la organización israelí Oxfam ha señalado una cosa bastante interesante con un reportaje salido esta semana, de que solamente durante los últimos meses Israel ha asesinado el mismo número de palestinos asesinados en toda Palestina ocupada por los últimos 17 años. Son esos los números que estamos levantando ahora, esos números. ¿Tienen que ver con la criminalidad del gobierno israelí o tienen que ver con otra cosa? Lo principal que hay que entender acá es que el gobierno israelí está impulsando una campaña de limpieza étnica en Palestina, limpieza étnica en Gaza, pero también aquí en Cisjordania. Van algo así como más de 1.000 ataques registrados de colonos israelíes en contra de aldeas palestinas. Estamos hablando de prácticamente 200, 230 aldeas palestinas que han sido atacadas constantemente por colonos israelíes. Prácticamente un centenar de aldeas palestinas, por lo demás, han sido completamente limpiadas étnicamente aquí, en Cisjordania ocupada. Y eso se concentra principalmente en la zona de Nablus, en el norte de Cisjordania, en Ramallah, en el centro de Cisjordania, y en la zona de El Jalil o Hebrón, en el sur de Cisjordania. Es algo completamente meticuloso.
son cientos de milicias de colonos israelíes armadas por el gobierno israelí. Recordemos los 20.000 fusiles y otras armas entregadas por el ministro de Seguridad Interior israelí, Itamar Ben-Gvir, a estos colonos. Y desde otro lado nos encontramos con la impunidad con la cual ellos actúan en función de las fuerzas de ocupación israelíes. Recuerda, por ejemplo, al representante de Benjamín Netanyahu en Chile que salió no a condenar, pero a decir de que su ministro condenaba a Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí, cuando aparece este video donde aparece él atacando a los activistas internacionales de la flotilla, incluyendo ciudadanos chilenos. Bueno, el problema no es que los ataquen o no los ataquen, el problema es cómo se hace. Y es algo muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día. Acá para muchos el problema son los colonos israelíes, no los ataques a los palestinos. Pero cuando el mismo ataque que hace un colono lo comete un soldado del ejército israelí, eso en teoría se legitima. Pero la realidad sobre el terreno es que si es que ataca un colono o ataca un soldado, es prácticamente lo mismo, los resultados son los mismos. La población no va a poder llegar a sus hogares, no va a poder llegar a hospitales, a escuelas, a lugares de culto, ya sea cristianos o musulmanes, y eventualmente puede terminar siendo asesinado. Este estudio de Oxfam es realmente impresionante y es importante también leer. Vamos a dejar los últimos minutos de este comentario no solamente a agregar de que el gobierno israelí ha sumado algo así como más de 300 millones de dólares esta semana para continuar la expansión de colonias israelíes, es decir, no es solamente atacar a los palestinos, no solamente matar, pero ese tiene el propósito de anexionar más territorios, la limpieza étnica primero, anexionar después y la expansión de colonias en general, más de 300 millones solamente esta semana. Ese es el gobierno israelí. No es Itamar Ben-Gvir solamente o Bezalel Smotrich, es el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu. ¿Sabe quién tenía una fotografía con Benjamín Netanyahu? Y estaba muy orgulloso de haberlo saludado y de encontrarse con él y decir lo importante que era su presencia. El designado embajador de Chile en Tel Aviv, Gabriel Saliasnik. Pueden por ahí ver en los archivos esa fotografía. Pero los últimos momentos de este comentario los vamos a dejar para lo que se ha iniciado esta semana, que es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, que es una ocasión donde mucha gente, la Copa del Mundo de fútbol, por supuesto, que donde mucha gente espera para poder disfrutar de lo que debería ser el mejor fútbol. Pero existe algo que trasciende ello, claro. Yo personalmente tengo la frustración de que Palestina no está en la Copa del Mundo. Y voy a decirlo como siempre digo cuando se habla del tema, por un robo. Palestina quedó fuera de la Copa del Mundo por un robo en el último minuto por parte de un árbitro iraní, cobrando un penal que no existió y sin ir al VAR. Algo que realmente fue una cosa desastrosa para un pueblo que estaba en pleno genocidio en aquel momento, se lo sigue estando, y la gente se juntaba en Gaza a ver los partidos de la selección de Palestina en las carpas, literalmente utilizando energía solar para poder conectarse a las transmisiones del fútbol. Fue realmente muy triste. Pero independiente de esa frustración, la FIFA, liderada por Gianni Infantino, ha garantizado impunidad a Israel por todos lados. La Federación Israelí de Fútbol recientemente ha sido condenada por algo de insultos racistas, una multa bastante baja, pero la FIFA no ha tomado a cabo las acciones que debería llevar con una federación comprometida completamente con el genocidio, con la colonización y la limpieza étnica de Palestina, como la Federación de Fútbol Israelí. Una federación de fútbol que no ha abierto la boca cuando las fuerzas de ocupación israelíes han transformado estadios palestinos en centros de detención y tortura, que no ha señalado absolutamente nada cuando los estadios palestinos han sido destruidos y cuando cientos de futbolistas y entrenadores, incluyendo juveniles palestinos, han sido asesinados durante los últimos 3 años. El hecho de que no tengamos una liga de fútbol en Palestina, por cuanto no se puede garantizar la seguridad de los equipos de fútbol yendo de un lugar a otro, ni siquiera en Gaza, sino que también en Cisjordania ocupada. Es en el marco de ese contexto de impunidad que Gianni Infantino, que básicamente es un servil del presidente Donald Trump, que le entregó unilateralmente a Donald Trump un premio que la FIFA nunca había entregado por la paz, y posteriormente Donald Trump no solamente cómplice del genocidio en Palestina, sino que
lanza ataques en contra de 7, 8 países y la FIFA no dice absolutamente nada. El árbitro somalí, vieron las noticias, posición histórica para un árbitro africano, pero particularmente somalí el primero que iba a arbitrar una Copa del Mundo. No se permite ingresar a los Estados Unidos. Muchos hinchas, muchas personas de delegaciones en general, tampoco se les permitió ingresar. Y la FIFA callada. Bueno, son esos detalles los que la gente debe informarse. El FIFA Gate, que salió principalmente porque Estados Unidos quería la Copa del Mundo anterior que se realizó en Qatar, la perdió y después sale mágicamente el FIFA Gate. Bueno, la corrupción no se ha ido de la FIFA. La corrupción se mantiene. La corrupción puede ser de muchas formas. Y en este caso existe una corrupción por parte de Gianni Infantino que es, a lo mejor, es bastante peor que la corrupción que había. Es una corrupción moral del presidente de la FIFA que ha puesto los intereses del fútbol mundial al servicio del presidente norteamericano Donald Trump, con una agenda que nosotros ya hemos visto bastante destructiva a los intereses de la humanidad. Desde Belén, Palestina Ocupada, fue el informe de Javier Abuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.